A la altura del año 37, el mismo Tortoni y un bar que había enfrente era una contienda diaria de españoles, como siempre, en esto cambiamos poco, tirándose las sillas de las terrazas porque unos eran republicanos y otros eran franquistas. Entonces, todos los días terminaban tirándose empezaban con las botellas y seguían con las mesas, ¿no? Pero el Tortoni es la gran... Yo, desde luego, para los espectadores, si alguien va a Buenos Aires, además, el chocolate con churros del Tortoni es uno de los... Lo mismo que el bife de chorizo en cualquiera de los sitios ahora nuevos. Que también está rodado en Chiquilín. En Chiquilín, que es uno de los grandes... de los sitio donde se reúne la farándula, ¿no? Claro, me he acordado cuando ha dicho lo del bife en Chiquilín. Está rodado en Chiquilín en la parte de abajo, donde están hablando... Los bifes en Puerto Madero, ¿no? Los bifes en Puerto Madero, sí, señor. Es el sitio bueno. Bueno, han recuperado Puerto Madero, claro, a imitación de cómo se recuperó Barcelona en el 92. Claro. Han hecho prácticamente la misma operación arquitectónica y han recuperado el Puerto Madero. Hay una historia fascinante. La Puerta de las Lilas, hay un restaurante. Claro, las Lilas, exactamente. Pero fijaros que hay una cosa fascinante que a veces se olvida ahora en Europa, ¿no? Y además que estamos viviendo toda la cuestión de la inmigración. Entre 1880 y 1930 viajan a América, al norte y al sur, más de 80 millones de europeos. Y esos 80 millones de europeos son irlandeses, españoles, italianos, alemanes, polacos, rusos, holandeses, rusos, judíos, muchos. Y solamente van a dos sitios. Fundamentalmente tienen dos puntos de inmigración. Uno es la isla de Ellis en Nueva York, lo hemos visto en El Padrino, que era donde además, o en América de Kazan, donde les colocaban un poco para hacer las inspecciones médicas y tal. Los retenían allí, ¿recordáis la soledad del niño que llega y tal? Bueno, pues unos deciden ir al norte y otros deciden ir al Hotel de Migrantes de Buenos Aires, ¿no? Y ahí lo ves, o sea, por ejemplo, no es casual que Buenos Aires en este momento sea la segunda ciudad del mundo de número de judíos. O sea, es decir, es una de las grandes capitales judías por esa inmigración, sobre todo centroeuropea, que se produce en esos años. Muchos fueron a Montevideo también, claro. Exacto, que se ve... en la Avenida de Mayo, al lado del Tortoni, enfrente, en la acera de enfrente, había un cine que se llamaba Gloria. Sí. Y en el cine Gloria se dio una semana de cine español hace 11 años que yo estuve allí con los actores, y era un cine que todavía recordaba el Doré, claro, por así decirlo. Claro. Era un cine como de españoles, ¿no? Yo cuando llegué estaba reformándose. Se estaba poniendo la película esta de Chávarri sobre Miguel de Molina. Sí. Las cosas del querer. Y no se imagináis el éxito que tenía. Claro. Y tuve la suerte de conocer a Miguel de Molina. Y además tuve la suerte de conocerle, de decirme que yo era el primer representante de un gobierno español que le atendía, que le recibía, lo cual era verdad. Y me estuvo contando cosas de la película, cosas en las que estaba de acuerdo y cosas en las que no estaba de acuerdo, pero era una leyenda viva El cine español tiene éxitos, sí, sí. Está presente aquí José Luis, y no es cuestión de hacer la geografía, pero cogías taxistas en Buenos Aires y te recitaban el soliloquio de Pepe Sacristán y Solos en la madrugada, sí, que fue un banderín de enganche contra la dictadura en los últimos momentos de la dictadura, realmente muy importante. Exactamente, cuando está ya la dictadura argentina languideciendo y es cuando un momento de efervescencia. Ahora, luego lo dijo, el texto de final de la película lo dijo Alfonsín. Antes. Ahora es curioso la presencia, como hemos dicho, de los desaparecidos, no de la dictadura, de la dictadura también, por supuesto, ¿no? Pero del horror de la dictadura, la presencia en toda la cultura argentina y particularmente en el cine. Aunque sean comedias, aunque sean melodramas, aunque hablen de cualquier otra circunstancia, la presencia del horror cainita, porque en eso desgraciadamente yo creo que han heredado mucho de los españoles y de los latinos en general, de la dictadura. Tú hablabas de la historia oficial, esta es como si fuera una historia oficiosa de lo que viene. La historia oficial está como muy... Vamos, la historia oficial se desarrolla en mitad del horror. Sí. Y esta es justamente, como ha dicho José Luis, casi los nietos, al final del horror, ¿no? De los nietos. Y quizás haya demasiados rastros que se nos pierden. Ahora, volviendo a ver otra vez la película, los padres del chico son padres adoptivos. Es decir, todos los protagonistas de la película son desaparecidos. Están desaparecidos del pasado y desaparecidos de la vida. No pueden llevar una vida normal, ¿no? Las fotos de los desaparecidos, todo eso. Y probablemente ese cartel que lleva Paulucci, el amigo del este, que dice yo no fui, probablemente tenga esa significación. Me atrevo a aventurarlo. No estoy muy seguro, ¿no? Porque hay un complejo, y había un complejo de culpa en cierta parte de la sociedad argentina. Por ejemplo, cuando vivía allí, que llegué en el 89, pues todavía la gente de determinada nivel social, de elevado nivel social,
no hablaban de la dictadura. Era aquí como cuando se hablaba del régimen, ¿no? No decía dictadura. Allí hablaban del proceso militar. Decías, joder, con el proceso. Decía, oiga, mire, esto es una cosa... Y hay claro, eso no se ha superado, porque eso significó... nosotros hemos tenido, y lo voy a decir muy claramente, hemos tenido la suerte de ese exilio argentino. Como Argentina y México tuvieron la suerte del exilio español, porque aquí han llegado médicos, economistas, consultores, abogados, que de una formación académica argentina formidable. Y actores maravillosos. Sí. Y actores. Pero es que Argentina se ha porque... vaciado. O sea, el problema de Argentina, claro, que está bastante bien metafóricamente contado en la película, es que tú lo decías muy bien, es que es una sociedad en cierta manera errante en este momento, donde buena parte de lo mejor de esa sociedad está fuera de Argentina, y no han querido volver muchos de ellos. La tragedia que yo veo es que esta película es del año 96 y ahora estamos casi en el 2006, es decir, 10 años después, y Argentina no es que haya superado o no haya superado eso, que yo creo que es una herida tan lacerante y tan presente que pasarán generaciones que no sientan en carne propia lo que hay ahí, porque claro, en el año 96 son estos los hijos y los nietos de los desaparecidos, claro, ¿no? Ahora esto ya son gente mayor, pero sigue habiendo. Es una cadena que se ha roto, igual que la Guerra Civil Española rompió tantas cadenas en familias, en intelectuales, en tantas otras situaciones. Nada hemos visto lo del corralito. Pero hace nada. Pero los problemas se suceden, ¿no? Los problemas ellos dicen en broma, cuando hablas con los argentinos, los porteños sobre todo, es que estamos locos. Dicen ellos, eso lo dicen mucho, estamos todos... Claro, pero es que, claro, llevan tanto índice de psiquiatras, dicen. Claro, por ejemplo, por cierto, que los psicoanalistas Daniela... son por culpa de un español, ¿eh? Era un español exiliado, se llama Garma, fue a Argentina. Un psicoanalista que había en los viejos libros de Biblioteca Nueva, que publicaban aquí toda la obra completa de Freud, que es cuando se empieza a formar, y el hombre se exilia. Y allí crea en Belgrano, en uno de los barrios del norte de Buenos Aires, pues empieza el hombre a trabajar y se crea una escuela psicoanalítica. Bueno, tanto que hoy en Buenos Aires existe un barrio, hombre, no me atreveré a decir como el del Viso de Madrid, pero más o menos, que se llama Villa Freud. O sea, con esto os quiero decir hasta qué punto lo del psicoanálisis... Ahí tendríamos que regalarle un chalet al amigo Woody Allen, probablemente. Sí, estaría encantado. Probablemente. Claro. Pero es cierto, ¿no?, que esa agresividad de la que tú hablabas, que se respira en toda la película, hay algo irritante y está muy bien, porque es que todos esos personajes son personajes que están descolgados, que tienen algo, una irritación interna, una cierta ira, ¿no?, que sale, por ejemplo, Daniela, ¿no?, esta chica que siempre está alterada, pero ¿cómo no va a estar alterada, no? Está expresando estar en tierra de nadie. Hay algunas secuencias insoportables, como la de la ciega y el tío de... Bueno, eso es insoportable por cómo lo cuenta, no quiero decir que sea insoportable, es decir, Agresti decide contarlo de manera que se haga insoportable. Cómo prolonga, muy estilo Cassavetes, la secuencia como la rueda, es decir, muy opresivamente encima de los personajes, el decorado espantoso de ese meblé, las luces, la progresiva violencia que allí se produce, el aspecto siniestramente baboso del personaje del tío. Bueno, es de una frustración y de una claustrofobia esa secuencia que se hace muy, muy difícil. Da la impresión que de alguna forma es una paráfrasis o efectivamente ha sido un torturador. Tiene todo el perfil, ¿no?, de un tío que... Está torturando, ¿no? Hombre, yo creo que Agresti, efectivamente, tú decías que es un gran director, yo creo que puede ser un gran director, sobre todo, porque ahí atisba dos cosas muy interesantes. Esa escena insoportable que decís, es la que ocurre dentro de la habitación, mezclada al mismo tiempo con una cierta melancolía y desesperación por parte del sobrino, que es el recepcionista, que primero, cuando está la chica sentada y él está hablando con él, los mira a los dos y ya sabe lo que está ocurriendo y siente un cierto asco por su tío, por la situación y por él mismo. Pero es que además tiene la mala costumbre de oír lo que sucede en las habitaciones. Con un artilugio que le ha preparado su padre. Que le ha preparado su padre. Y ¿sabes lo que pasa? Cuando yo estaba viendo la escena, comprendes cómo lo mejor a veces es no oír lo que pasa. Porque después tienes que cargar con ello toda la vida. Saber es tremendo. Eso es la conversación de Coppola, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. Es algo que te tienes que cuidar mucho, porque te metes en un territorio y verdaderamente puedes llegar a ser insoportable, tomando tu término, para el
propio chico estar escuchando lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo una tortura. Claro. Y una tortura de una crueldad verdaderamente exacerbada. Sin que pase nada tampoco extraordinario, que es el acierto de él, ¿no? Sí, un trabajo de educación muy difícil de ellos, porque, por ejemplo, cuando terminó la dictadura, había gente que estaba paseando, sentada en un parque, y llegaba un guardia, un policía, y dice, venga, fuera de aquí, fuera de... Decía, un momento, ya no me grite usted, que esto ya no es lo que había. Y estos tipos se quedaban un poco desconcertados y me han contado a mí que hablaban con otros y decían, oye, que me han dicho esto y es verdad, si nosotros ya no tenemos por qué comportarnos, pero lo tenían metido. O sea, que es muy